12 de enero de 2023. El día en que Charlotte Lewis dijo, sí acepto, y apenas unas horas después, dio su último aliento. Lo que se suponía sería el día más feliz de su vida, se convirtió en el día en que terminó. Pero lo que ocurrió a continuación sacudiría a todos los que la amaban. Pocas horas después de su muerte se vio a su marido sonriendo con otra mujer. Sus manos entrelazadas, sus rostros muy cerca. Para la familia de Charlotte no fue solo cruel, fue impensable. ¿Por qué haría eso cualquier hombre? ¿Y cómo podía seguir adelante tan rápido? Quédate con nosotros mientras revelamos cómo una foto que salió a la luz 2 horas después de una boda expuso una de las traiciones más frías imaginables. Gracias a todos mis espectadores y suscriptores por su apoyo. Mantente al tanto para actualizaciones diarias de crímenes reales. No olvides suscribirte. Las historias de amor están destinadas a durar para siempre. Pero para una mujer cuyo nombre más tarde se volvió sinónimo de éxito, se convirtió en un desastre. ¿Cómo terminó en el centro de todo? Tomemos un momento para conocerla mejor. Se llamaba Charlotte Lewis. Nacida el 4 de mayo de 1983 en Lafayette, Luisiana. La historia de Charlotte comenzó en un vecindario donde los sueños a menudo se detenían en los límites de la ciudad. Su padre, Henry Lewis, trabajaba como mecánico en un pequeño taller. Y su madre, Cindy, era enfermera en turnos nocturnos en el hospital. No tenían mucho, pero tenían amor, y para Charlotte, eso bastaba. Hasta que llegó la tragedia. Cuando tenía apenas 10 años, su padre sufrió un infarto masivo mientras arreglaba el coche de un cliente. Desde el taller llamaron a casa y para cuando Cindy llegó al hospital, Henry ya se había ido. Ese día lo cambió todo. Cindy abrazó a su hija y le dijo, «Ahora solo somos tú y yo, cariño. Vamos a salir adelante». Esa frase se convirtió en una promesa que dio forma a la vida de ambas. Con un solo ingreso, la vida se volvió una lucha constante. Las facturas se acumulaban y Cindy tomó turnos dobles solo para poner comida en la mesa. Charlotte se sentaba por las noches junto a la ventana esperando a que su madre regresara a veces, haciendo la tarea bajo una lámpara titilante. Aprendió pronto lo que significaban la responsabilidad y luchar por cada centímetro de progreso. Cuando Charlotte entró en la secundaria, ya era conocida como la chica que nunca se detenía. Ayudaba a su madre a prepararse para el trabajo, hacía recados. Y aún así, lograba mantener calificaciones perfectas. Sus profesores la recordaban como enfocada, autosuficiente y más sabia que sus años. Uno de ellos dijo una vez, Charlotte no solo era inteligente, tenía hambre. Se notaba que quería más de la vida. Ese hambre se convertiría en su mayor fortaleza. A los 16, Charlotte consiguió su primer empleo en un restaurante local. Trabajaba después de la escuela y guardaba cada propina en un frasco etiquetado fondo para la universidad. Cuando su gerente le preguntó una vez por qué nunca gastaba ni un centavo en sí misma, ella sonrió y dijo, «Porque no trabajo para quedarme aquí». Todas las noches volvía a casa oliendo a grasa y café, exhausta pero orgullosa. Ese pequeño frasco, en su mesita de noche, representaba libertad. En 2001, Charlotte se graduó de la preparatoria y fue aceptada en una universidad estatal para estudiar administración de empresas. Cindy lloró el día en que llegó la carta de aceptación. Le dijo, «Tu padre estaría orgulloso. Vas a cambiar la historia de esta familia». Pero la universidad no fue fácil. Charlotte compaginó 3 trabajos. Trabajaba en la biblioteca, atendía la barra los fines de semana y hacía prácticas en una pequeña administradora de propiedades en el centro. Dormir se volvió un lujo. A menudo dormitaba en las mesas de la biblioteca entre clases con los libros abiertos como escudos contra el fracaso. Su compañera de cuarto recordaría años después, Charlotte no era como el resto de nosotras. Mientras salíamos de fiesta, ella estaba redactando contratos de alquiler para sus prácticas o llamando en frío a clientes. No perseguía la diversión, perseguía un futuro. Fue durante ese tiempo cuando Charlotte descubrió su pasión por el sector inmobiliario. Le encantaba la idea de tomar algo roto y convertirlo en algo digno de vivir. Tal vez porque había pasado toda su vida haciendo exactamente eso consigo misma.
Para cuando se graduó en 5 de 2005, Charlotte ya tenía un plan. Se incorporó a una empresa de desarrollo inmobiliario comenzando desde abajo como asistente. Para la mayoría era un cargo pequeño. Para ella era una puerta de entrada. En 2 años ascendió a ventas y cerró su primer trato de $1 millón con apenas 24 años. Sus compañeros la apodaron la que cierra. Cuando le preguntaron una vez cómo manejaba el rechazo, Charlotte se rió y dijo: «El rechazo no me asusta. Quedarme estancada sí». Su éxito no llegó sin resistencia. El mundo inmobiliario estaba dominado por hombres que la subestimaban. En las reuniones la interrumpían, hablaban por encima de ella, o se dirigían a sus colegas varones. Aprendió a dejar que sus resultados hablaran por ella. Un ejecutivo dijo una vez a un cliente: «Si quiere que se haga rápido, déselo a Charlotte». Esa se convirtió en su reputación. Confiable, intrépida, implacable. En 2010, después de ahorrar cada bono que había ganado Charlotte, tomó el mayor riesgo de su vida. Renunció a su empleo y fundó su propia empresa. Con solo 2 empleados y una pequeña oficina alquilada, empezó a comprar propiedades deterioradas y convertirlas en hogares rentables. Al principio los bancos eran escépticos. Un oficial de préstamos le dijo: «No tienes el historial para operar a esta escala». Charlotte lo miró a los ojos y respondió: «Entonces que mi trabajo sea el historial». En 5 años demostró que todos estaban equivocados. Para 2015, su empresa tenía oficinas en 3 estados, Luisiana, Texas y Georgia. Sus propiedades aparecieron en revistas y fue incluida entre las principales empresarias del sur de Estados Unidos. En las entrevistas se mostraba humilde, pero segura. Una vez le dijo a un reportero: «La gente cree que la suerte me construyó. No fue así. Yo me construí a mí misma». Detrás del éxito, sin embargo, la vida de Charlotte seguía siendo tranquila. Vivía sola en una gran casa de 2 pisos. Sus días estaban llenos de llamadas telefónicas, visitas a propiedades y reuniones de junta. Era admirada por muchos, pero cercana a pocos. Su asistente la describió una vez como el tipo de mujer que podía entrar en el caos y hacerlo parecer control. En cuanto a las relaciones, Charlotte era cuidadosa casi en exceso. No era orgullo, no era miedo. Era experiencia. Había visto demasiados matrimonios a su alrededor, desmoronarse socios de negocios que perdían todo en divorcios desastrosos, colegas dejando atrás familias rotas, amigas llorando por traiciones. A menudo les decía: «Si el amor te cuesta la paz, es demasiado caro». Su presencia en línea reflejaba esa misma filosofía profesional reservada, sin revelar demasiado. Solía publicar frases motivacionales sobre la resiliencia y el trabajo duro, pero nunca nada personal. No creía en los cuentos de hadas. Su vida era suya y estaba bien con eso. A través de todo, Cindy siguió siendo su ancla. Incluso cuando el trabajo llevaba a Charlotte fuera del estado, hablaban cada noche. Los fines de semana Charlotte conducía a casa solo para cenar con su madre. Habían sobrevivido a todo juntas, la pérdida, la pobreza y el miedo, y ese vínculo era inquebrantable. Pero cuando Charlotte entró en sus 40, esas conversaciones durante la cena comenzaron a cambiar. Cindy, ya jubilada, quería ver a su hija feliz de otra manera. No con dinero, sino con compañía. «Has construido un imperio, cariño», le decía mientras tomaban café. «Ahora es hora de compartirlo con alguien». Charlotte sonreía negando suavemente con la cabeza. «Mamá, estoy bien, te lo prometo. Me criaste fuerte». Ninguna de las dos sabía entonces que la fuerza por sí sola no sería suficiente para lo que se avecinaba, porque mientras Charlotte creía que sus mayores batallas habían quedado atrás, la vida estaba preparando en silencio una que jamás vio venir. Y cuando llegó, pondría a prueba cada gramo de lo que había construido su fe, su paciencia y su corazón. Charlotte siguió con su vida como de costumbre. Definitivamente no era del tipo de mujer que se angustiaba por encontrar un hombre sin importar cuántas veces su madre le recordara que el tiempo corría. Si tenía que suceder, sucedería. Esa era la creencia de Charlotte. Su enfoque seguía en su empresa, su equipo
y su próximo proyecto de expansión. En marzo de 2022, comenzó a explorar nuevas oportunidades de inversión más allá del sector inmobiliario. Después de casi 2 décadas en el negocio de las propiedades, quería diversificar su portafolio posiblemente en acciones y fondos mutuos, pero los números y los mercados no eran su punto fuerte. Así que una tarde en su oficina, le pidió a su asistente Rachel que encontrara un corredor de bolsa de buena reputación en la zona. Alguien perspicaz pero profesional dijo, no un vendedor. Quiero a alguien que realmente entienda el mercado. 3 días después, Rachel entró con un pequeño expediente en la mano. Encontré a alguien que encaja con lo que buscas, dijo. Se llama Michael Reynolds. El año pasado apareció en revistas reconocidas por su éxito en inversiones en carteras energéticas. Charlotte hojeó el perfil impreso. Michael Reynolds, de 28 años, corredor independiente con sede en Houston, pero expandiéndose hacia Luisiana. Tenía una sólida reputación, experiencia profesional y múltiples testimonios de clientes en línea. Organiza una reunión, respondió Charlotte. Veamos qué puede ofrecer. Su primera reunión tuvo lugar el 5 de abril de 2022 en la sala de conferencias de Charlotte. Michael entró con un traje gris impecable y una sonrisa confiada. Señorita Lewis, dijo estrechando su mano. Es un honor conocerla por fin. He oído grandes cosas sobre su empresa. Charlotte agradeció la formalidad, pero mantuvo el tono estrictamente profesional. Vayamos directo al grano, dijo. Quiero destinar unos $500,000 a inversiones de bajo riesgo, fondos mutuos. Quizá acciones de primera categoría. No quiero apuestas arriesgadas. Michael asintió abriendo su tableta. Eso es inteligente. Ha construido algo sólido y el objetivo aquí es la preservación con un crecimiento constante. Puedo armarle algunas opciones que mantengan su capital trabajando sin riesgos innecesarios. Su tono era suave, su modo tranquilo. Para alguien en finanzas, hablaba con un encanto poco común, confiado, pero no arrogante. La reunión se extendió más de lo esperado. Las explicaciones de Michael eran claras y su capacidad para simplificar términos financieros complejos llamó la atención de Charlotte. Para cuando terminaron se sintió genuinamente impresionada. Sabes, dijo mientras él guardaba sus cosas. He conocido a muchos asesores financieros que creen que el encanto puede reemplazar la inteligencia. Puede que seas el primero que realmente sabe de lo que habla. Michael rió suavemente. Lo tomaré como un cumplido, pero le aseguro que nunca se trata del encanto. Se trata de confianza. En las semanas siguientes, sus reuniones se volvieron más frecuentes. Al principio eran estrictamente profesionales, revisiones semanales, informes de progreso y actualizaciones del portafolio. Pero a medida que pasaban más tiempo juntos, sus conversaciones comenzaron a alejarse de los gráficos y los rendimientos para adentrarse en terrenos más personales. Empezaron a hablar de familia, metas de vida y los sacrificios que exige la ambición. Charlotte, que rara vez hablaba de su vida personal, se sorprendió compartiendo fragmentos de su historia. Le contó cómo había perdido a su padre, cómo su madre la había impulsado a triunfar, y cómo había construido todo desde cero. Michael la escuchaba sin interrumpir, siempre atento. Tenía una forma de hacerla sentir comprendida. Para mayo de 2022, sus reuniones habían empezado a realizarse fuera de la oficina. Tomaban café, a veces almorzaban, y pronto dejó de sentirse como un asunto de negocios. Una tarde de viernes, después de cerrar un trato, Charlotte bromeó. «Sabes, empiezo a pensar que disfrutas más de estas reuniones que de la comisión». Michael sonrió recostándose en la silla. «Tal vez sí, pero puedes culparme. La mayoría de los clientes hablan de números. Tú hablas de visión». Charlotte se rió, algo que rara vez hacía en el trabajo. «Bueno, eso es porque los números no me asustan. La gente sí». Michael la miró por un momento y dijo, «Entonces quizá has estado conociendo al tipo equivocado de personas». Esa frase se le quedó grabada mucho después de que él se marchara. Durante las siguientes semanas su conexión se profundizó. Charlotte se descubrió esperando sus llamadas. Él empezó a escribirle no solo sobre inversiones, sino también sobre su día.
Si ella mencionaba estar cansada, él respondía: entonces descansa. El dinero puede esperar. Eran gestos pequeños, atentos e inesperados. Parecía saber cuándo aparecer y cuándo darle espacio. Rachel, su asistente, también notó el cambio. «Has estado sonriendo más últimamente», la molestó un día. Una mañana Charlotte lo negó con una sonrisa. «No empieces rumores. Es solo trabajo». Pero su tono la traicionó. Para junio comenzaron a salir oficialmente. Su relación se sentía natural, sin esfuerzo, algo a lo que Charlotte no estaba acostumbrada. Tenían cenas junto al lago, noches tranquilas en casa y conversaciones que se prolongaban hasta bien entrada la noche. Le decía a sus amigas que no se estaba enamorando, pero en el fondo sabía que eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Michael parecía traer equilibrio a su vida, algo que ni siquiera se había dado cuenta de que le faltaba. Admiraba su ambición y nunca la hizo sentir que debía elegir entre el amor y el éxito. Una vez le confesó a su amiga Sheila durante un brunch: «Nunca pensé que diría esto, pero él me hace sentir segura. No me había sentido así en mucho tiempo». Sheila rió. «¿Segura? Eso es raro». «No lo dejes ir», Charlotte sonrió. «No tengo intención de hacerlo». Hacia finales de agosto, Charlotte empezó a pensar en el siguiente paso. Había pasado años demostrando que no necesitaba a nadie. Sin embargo, ahí estaba más feliz que en décadas. Ese pensamiento la asustaba, pero también la llenaba de esperanza. Quería presentarle a Michael a su madre, a la mujer que la había acompañado en cada capítulo de su vida. Esa noche, mientras se sentaba en el porche con una copa de vino, le envió un mensaje: «Hay alguien importante a quien quiero que conozcas pronto». Él respondió al instante: «Será un honor». Charlotte sonrió al leerlo, sin saber que esa decisión, la que creía sellaría su felicidad, en realidad estaba preparando en silencio el escenario para todo lo que vendría. Porque el amor para Charlotte Lewis finalmente había encontrado su camino. Pero también lo había hecho el peligro, y venía con una sonrisa. Charlotte eligió un viernes por la tarde para lo que llamó una presentación especial. Había estado nerviosa toda la semana, pero también emocionada. Después de 2 meses de salir juntos por fin, quería que su madre conociera a Michael, el hombre que había cambiado por completo su forma de ver el amor. Acordaron conducir hasta la casa de Cindy justo después del trabajo. Michael ya tenía algunas reuniones ese día, pero cuando Charlotte mencionó la visita, no dudó. «Por tu madre reorganizo todo», dijo con una sonrisa tranquilizadora. Ese solo gesto hizo que el corazón de Charlotte se hinchara de cariño. Eran exactamente las 4:00 p.m. Cuando Michael subió a su coche, vestido con una camisa azul marino abotonada, el cabello recién cortado y una confianza serena que podía encantar a cualquiera. Charlotte, al volante, no podía dejar de sonreír. «Te van a encantar», dijo. «Es cálida, divertida y tal vez un poco protectora». Michael soltó una risa. «Las madres protectoras puedo manejarlas. Las calladas son las que me asustan». Charlotte rió. «Créeme, no es callada». El viaje duró alrededor de 1 hora. El sol del final del verano se extendía sobre la carretera y Charlotte se sorprendía lanzándole miradas de vez en cuando. Estaba realmente feliz, algo que no había sentido en años. «Aún no puedo creer que esté nerviosa», admitió cuando se acercaban a la calle de su madre. «No lo estés», dijo Michael tocándole la mano con suavidad. «Si ella te crió, tiene buen gusto. Estaré bien». Su confianza parecía natural, y Charlotte soltó un profundo suspiro sintiéndose en paz. Mientras tanto, ese mismo día Cindy había estado ocupada preparando todo. Cuando Charlotte le dijo que llegaría con alguien especial, el corazón de Cindy dio un salto. Llamó a su vecina, la señora Wilson, para contarle la noticia. «Debe ser él», Diane dijo riendo suavemente. «Charlotte nunca ha hablado así de nadie. Tal vez esta vez sea de verdad. Tal vez finalmente tenga una razón para empezar a comprar ropa de bebé». La señora Wilson bromeó. «Ten cuidado con lo que le pides a Dios, Cindy. Él escucha». Cindy sonrió. «Ha estado escuchando por un tiempo. Tal vez por fin esté respondiendo».
A las 5:15 p.m., el coche de Charlotte entró en el camino de entrada. Cindy se asomó por la cortina con el corazón acelerado. Su hija se veía radiante, pero sus ojos se detuvieron en el hombre que caminaba a su lado. Era más joven. Notablemente más joven, no por una década, tal vez 7 u 8 años, pero lo suficiente para llamar su atención. Aún así, ocultó su sorpresa tras una cálida sonrisa. Cuando Charlotte abrió la puerta, exclamó: «Mamá, quiero que conozcas a Michael». Michael le extendió la mano con cortesía. «Es un placer conocerla por fin, señora Lewis». «Oh, por favor, llámame Cindy», respondió ella estrechándole la mano. «Bienvenido a mi casa». Al entrar, Charlotte comenzó a hablar de inmediato, su entusiasmo desbordándose. «Mamá, te dije que es increíble. Me ha estado ayudando con mis inversiones». Luego se detuvo un momento mirándolo con admiración. Michael sonrió con humildad. «Me da demasiado crédito. Honestamente, es la clienta más inteligente que he tenido». La cena comenzó sin problemas. Rieron, compartieron anécdotas y hablaron sobre el negocio de Charlotte. Pero los ojos de Cindy no dejaban de observar a Michael. Sus modales eran impecables, pero había algo en él que se sentía ensayado, demasiado pulido, demasiado perfecto. Notó cómo siempre lograba dirigir la conversación de vuelta hacia sí mismo de manera sutil. Cuando ella le preguntó por su familia, él respondió: «Mis padres viven en otro estado. No somos muy cercanos». Cuando preguntó por su trabajo anterior, él contestó: «Oh, trabajé con algunas firmas antes de independizarme. Me gusta ser mi propio jefe». Cada respuesta era limpia, empaquetada, breve, sin dejar espacio para profundizar. Aún así, Cindy no mostró su inquietud. Mantuvo un tono ligero, riendo con sus chistes, pero dentro de su pecho crecía un malestar silencioso. Cuando terminó la cena, Charlotte anunció: «Deberíamos irnos. Se está haciendo tarde». Pero Cindy la detuvo. «Cariño, puedes quedarte un poco más. Solo nosotras dos. Hace tiempo que no tenemos un rato de madre e hija». Michael sonrió de inmediato, ocultando cualquier señal de molestia. «No hay problema. Me iré y te veré mañana, amor». Le besó la frente antes de marcharse, su encanto intacto hasta el último segundo. Charlotte se quedó en la puerta mirando el coche, alejarse aún sonriendo como una adolescente enamorada. Pero cuando se giró, el rostro de su madre había cambiado. El calor se había desvanecido, reemplazado por una preocupación silenciosa. «Mamá», dijo Charlotte en voz baja. «¿Qué pasa, Cindy?», respiró hondo. «Es encantador, te lo concedo. Pero no sé. Algo en él no me da buena espina. Quizás soy yo». Charlotte frunció el ceño tratando de ocultar su decepción. «Apenas lo conoces, mamá. Estás juzgando demasiado rápido». Cindy negó con la cabeza. «No es juicio, es instinto. Eres mayor que él, Charlotte. La relación va muy rápido y no puedo quitarme la sensación de que estás viendo lo que quieres ver, no lo que realmente hay». El tono de Charlotte se suavizó, sus ojos suplicantes. «Mamá, siempre me enseñaste a seguir mi corazón y a trabajar duro por lo que amo. Bueno, esta vez mi corazón sabe que él es el indicado». Cindy suspiró y tomó la mano de su hija. «Solo quiero que no te lastimen otra vez. Has trabajado demasiado para dejar que alguien entre en tu vida y lo cambie todo sin ganárselo». Charlotte sonrió con ternura. «Se lo ha ganado, mamá. Ya lo verás». Esa noche, después de que Charlotte se fue, Cindy se quedó sola en la sala repasando cada momento de la cena, la forma en que Michael sonreía, la facilidad de su tono, el modo en que sus ojos titilaron cuando ella le preguntó sobre su pasado. Todo rondaba su mente. No podía explicarlo, pero un nudo se había formado en su estómago, y por más que intentaba ignorarlo, no desaparecía. Durante las semanas siguientes, Charlotte y Michael se volvieron aún más cercanos. Michael comenzó a pasar más tiempo en la mansión ayudando con recados, cocinando, incluso acompañándola en paseos los fines de semana. «Es perfecto», le dijo Charlotte a su asistente una tarde. «Es todo lo que no sabía que necesitaba». Rachel sonrió con educación sin decir mucho.
Todos a su alrededor podían ver lo profundamente enamorada que estaba. Hasta que en una fresca noche de noviembre todo volvió a cambiar. Charlotte llegó a casa y encontró pétalos de rosa esparcidos por el suelo, y a Michael esperándola en la sala con una pequeña caja de terciopelo. «Eres mi todo», dijo mientras se arrodillaba. «Mi compañera, mi mejor amiga, mi hogar. ¿Quieres casarte conmigo?» Charlotte se quedó inmóvil, las lágrimas brotando de inmediato. «Sí», susurró abrumada de alegría. Esa noche llamó a su madre, la voz temblándole de emoción. «Mamá me propuso matrimonio. Dije que sí». Cindy guardó silencio unos segundos antes de responder suavemente. «Felicidades, cariño. Solo espero que él sea todo lo que crees que es». Charlotte sonrió entre lágrimas de felicidad, sin darse cuenta de que la vacilación de su madre no era desaprobación. Era miedo. Porque mientras Charlotte caía más profundamente enamorada, Cindy rezaba para que sus instintos estuvieran equivocados, y pronto descubriría cuán acertados estaban. Con la propuesta hecha, aquellos dos tortolitos no quisieron perder ni un segundo antes de ponerse de pie frente al altar, pronunciar sus votos y convertirse en marido y mujer. Charlotte siempre había sido una planificadora, alguien a quien le gustaba tener todo en orden, con detalles y bajo control. Pero esta vez fue diferente. Por primera vez en su vida no solo estaba organizando un evento, estaba construyendo un futuro, dijo. Sí a la propuesta de Michael en esa tranquila noche de noviembre. Y a la mañana siguiente, ya estaban hablando de lugares, listas de invitados e incluso destinos para la luna de miel. Charlotte le comentó a una de sus amigas durante un brunch: «Se siente bien. Por primera vez no estoy dudando, solo soy feliz». Michael parecía igual de comprometido. Pasaba por su oficina con el almuerzo, le recordaba que descansara y hablaba con entusiasmo de la vida que estaban por comenzar juntos. Decidieron fijar la fecha de la boda para abril de 2023, dándose 5 meses para planearlo todo a la perfección. Juntos se reunieron con un asesor financiero para combinar sus bienes. «Debemos hacerlo de la manera correcta», dijo Michael una noche, mientras revisaban documentos en la mesa del comedor. «Cuentas conjuntas, responsabilidades compartidas. Si algo me pasa, tú estarás protegida». Charlotte sonrió conmovida por su consideración. «Y tú también estarás protegido», respondió. En cuestión de semanas, abrieron una cuenta conjunta y actualizaron sus pólizas de seguro. Ambos se nombraron beneficiarios únicos del seguro de vida del otro, una decisión que parecía práctica y romántica al mismo tiempo. Incluso firmaron los documentos en su café favorito, riendo cuando el notario los felicitó. «Ustedes dos parecen ya casados», bromeó. Charlotte rió. «Casi lo estamos». Cindy, a pesar de sus reservas iniciales, decidió apoyar la decisión de su hija. Cuando Charlotte la llamó para contarle sobre el compromiso, su tono se suavizó. «Bueno», dijo, «si él te hace feliz, entonces yo también lo estoy». Aún así, al colgar, una voz interior le susurró algo que no podía ignorar, una inquietud persistente que no sabía explicar, pero eligió silenciarla. Después de todo, toda madre quiere ver a su hija encontrar paz y amor. Durante algunas semanas todo parecía perfecto. Charlotte irradiaba felicidad, llena de energía y emoción. Combinaba su trabajo con los preparativos de la boda. Elegir el vestido, hacer la lista de invitados, quedarse despierta hasta tarde planificando cada detalle. Pero hacia mediados de diciembre de 2022, las cosas empezaron a cambiar. Comenzó a sentirse inusualmente cansada. «Deberías descansar un poco», le dijo Michael una noche mientras ella se masajeaba las sienes. «Has estado trabajando sin parar». Ella asintió, restándole importancia. «Es solo estrés. Estaré bien». Pero no lo estaba. En los días siguientes, el cansancio se transformó en un dolor abdominal agudo, náuseas y una fiebre que no cedía. Charlotte, conocida por su fortaleza, lo ignoró. Seguía diciéndose que era agotamiento el precio de construir algo grande. Tomaba analgésicos, bebía té de jengibre y le decía a su asistente: «Descansaré este fin de semana. Ahora hay demasiado por hacer». Pero una mañana, mientras presentaba un nuevo proyecto inmobiliario, su voz comenzó a desvanecerse.
Se aferró a la mesa, la visión se le estrechó, y antes de que alguien reaccionara se desplomó. Los paramédicos la llevaron de urgencia al hospital más cercano, Midtown General, uno de los más concurridos de la ciudad. Llegó semiconsciente, desorientada y pálida. En minutos las enfermeras conectaron vías intravenosas y comenzaron los exámenes. El médico de urgencias ordenó una tomografía y análisis de sangre completos, sospechando apendicitis o una infección. Cuando llegaron los resultados, algo no cuadraba. Su recuento sanguíneo era anormal, y las imágenes mostraban acumulación de líquido en el abdomen. «La ingresaremos de inmediato», dijo el médico de guardia. Cindy llegó al hospital en menos de una hora, el corazón latiéndole con fuerza mientras empujaba las puertas de emergencia. «¿Qué le pasó a mi hija?», gritó cuando los médicos llevaron a Charlotte a una habitación privada. Una joven enfermera intentó consolarla. «Estamos haciendo pruebas, señora. Los médicos están haciendo todo lo posible». A la mañana siguiente, Charlotte yacía despierta en su cama de hospital, débil, pero consciente. El sonido de los monitores llenaba la habitación con suaves pitidos rítmicos que le recordaban que aún estaba viva. Cuando el oncólogo, el Dr. Harris, entró con una carpeta y una expresión grave, Cindy se puso de pie de inmediato. Habló con suavidad, pero sin ocultar la gravedad de la situación. «Señora Lewis». «Señorita Lewis», comenzó. «Las imágenes muestran que tiene cáncer de ovario. Es una forma avanzada y agresiva que se ha extendido al hígado». Charlotte se quedó inmóvil. Sus ojos parpadearon rápidamente como intentando procesar las palabras. «¿Qué significa eso para mí?», preguntó con voz temblorosa. El Dr. Harris arrastró una silla. «Significa que debemos comenzar el tratamiento de inmediato. Empezaremos con quimioterapia carboplatino y paclitaxel. No será un camino fácil, pero es la mejor oportunidad que tenemos para ralentizarlo». Los días siguientes se desdibujaron en un ciclo de batas de hospital, sueros intravenosos y medicamentos. Charlotte comenzó su primera ronda de quimioterapia esa misma semana. El proceso duraba horas, una bolsa transparente de líquido que goteaba lentamente en sus venas, quemando ligeramente al entrar. Las enfermeras revisaban sus signos vitales cada pocos minutos, ajustando el flujo según fuera necesario. Cindy nunca se apartó de su lado, tomándole la mano y susurrando oraciones entre lágrimas. Para la segunda sesión, el cabello de Charlotte comenzó a caerse. Las náuseas eran implacables. «No puedo más», susurró una noche llevándose la mano a la cabeza. «Sí puedes», respondió Cindy suavemente con lágrimas corriendo por su rostro. «Has construido un imperio desde la nada. También puedes luchar contra esto». Pero las facturas médicas se convirtieron en otra batalla. Incluso con seguro, cada ciclo de quimioterapia costaba miles de dólares. Entre medicamentos, habitación privada y consultas, los gastos superaron rápidamente los $60,000 en el primer mes. La asistente de Charlotte manejaba sus negocios inmobiliarios mientras ella estaba hospitalizada, pero con los clientes retirándose. Y los retrasos acumulándose, su empresa comenzó a ralentizarse. «No te preocupes por eso», le dijo Cindy. «Lo resolveremos. Solo recupérate». Aún así, pese a todos los tratamientos, la condición de Charlotte empeoró. Su cuerpo se debilitó, su energía se desvaneció, y hasta sentarse se volvió una lucha. El Dr. Harris ajustó el plan de tratamiento, añadió medicamentos más fuertes contra las náuseas y sugirió una posible cirugía. Pero era demasiado tarde. El cáncer se había extendido demasiado. Una noche, mientras las enfermeras cambiaban su suero, Charlotte se volvió hacia su madre y susurró: «Quizás esto es todo, mamá. Quizás Dios me está diciendo que es hora de descansar». Cindy negó con fuerza, sacudiendo la cabeza. «No digas eso, ¿me oyes? Ni se te ocurra». Charlotte sonrió débilmente con los ojos brillantes. «Siempre has sido más fuerte que yo», dijo. La habitación del hospital estaba en silencio, llena solo del sonido del monitor cardíaco. Y por primera vez, Cindy comprendió que la lucha de su hija no era solo contra la enfermedad, sino contra el tiempo mismo. Michael se convirtió en su compañero constante, apenas se apartaba de su lado.
Le llevaba flores, le leía y le aseguraba que su historia de amor no había terminado. Una tarde, tras un largo día de sesiones de quimioterapia, Charlotte intentó alejarlo. «No tienes que quedarte», dijo en voz baja. «Esto no es lo que firmaste». Michael tomó su mano y respondió: «Te equivocas. Firmé por ti en la salud y en la enfermedad. Eso es el amor». El doctor Harris notó su dedicación. «Ha estado aquí todos los días», le dijo a Cindy en privado. «Es raro ver ese nivel de devoción». Cindy asintió, pero permaneció en silencio. Algo en su serenidad seguía sin convencerla, aunque no sabía explicar por qué. Para enero de 2023, la salud de Charlotte había empeorado. Los médicos recomendaron posponer la boda hasta que su condición se estabilizara. «Podemos moverla para más adelante», sugirió Cindy, tratando de mantenerse optimista. Pero Michael se negó. No dijo con firmeza: «Lo haremos ahora. Ella merece ser mi esposa, pase lo que pase». Cuando Charlotte escuchó esas palabras, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿De verdad lo dices?», preguntó. «Cada palabra», respondió él. Al día siguiente, entró al hospital con un pequeño ramo de lirios y una mirada decidida. «No esperaremos más», le dijo. «Casémonos aquí mismo ahora». Charlotte estaba abrumada. Su voz tembló al decir: «¿Hablas en serio?». Michael asintió. «En la salud y en la enfermedad. ¿Recuerdas? No necesitamos esperar hasta abril». El hospital permitió una pequeña ceremonia en su habitación. Las enfermeras decoraron el espacio con sábanas blancas y flores del jardín del hospital. Charlotte vistió una simple bata de seda blanca, el cabello recogido, los ojos cansados pero radiantes. El doctor Harris firmó como testigo. Cindy se quedó junto a su hija apretándole la mano, mientras Charlotte repetía sus votos con los labios temblorosos. «En lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe». Michael le besó la frente con ternura, susurrándole: «Eres mí para siempre». Cindy apartó la mirada con las lágrimas cayendo por su rostro. Por un momento pareció que el amor había conquistado todo, pero a medida que la noche avanzaba, la respiración de Charlotte se volvió débil. Las máquinas emitían pitidos constantes, y las enfermeras corrieron hacia la habitación. El corazón de Cindy se aceleró. «Charlotte, quédate conmigo», gritó, pero apenas unas horas después de decir: «Sí, acepto». Charlotte. Lewis dio su último aliento. La habitación quedó en silencio excepto por el zumbido bajo de los monitores. Michael permaneció de pie junto a la cama, aún sosteniendo su mano con una expresión indescifrable. Afuera las luces de la ciudad brillaban en calma, sin saber que dentro de aquellas paredes hospitalarias una historia de amor acababa de terminar y una mucho más oscura estaba por comenzar. Tras la muerte de Charlotte, el personal del hospital siguió el protocolo estándar post-mortem. Las enfermeras desconectaron la vía intravenosa, cubrieron su cuerpo con cuidado y colocaron una etiqueta blanca en su muñeca. Un asistente de la morgue entró con una camilla con expresión profesional pero cargada de compasión. Michael permaneció en silencio con las manos apretadas, mientras el sonido de las ruedas resonaba por el pasillo. Cindy, apenas conteniéndose, observó cómo preparaban el traslado del cuerpo de su hija a la morgue del hospital, un lugar frío y estéril, donde los muertos esperaban ser reclamados para su entierro. «¿Desea acompañarnos, señor?», preguntó suavemente una enfermera. Michael asintió y caminó junto a ellos, la mirada fija en el suelo. Cuando llegaron al pasillo que conducía a la morgue, la enfermera se detuvo. «Aquí la mantendremos hasta que la familia finalice los arreglos», dijo en voz baja. Michael volvió a asentir sin decir palabra. Después de que el cuerpo fue llevado adentro, se volvió hacia Cindy. Su voz temblaba al decir: «Solo necesito despejar mi mente un poco. Volveré pronto». Sus ojos estaban hinchados, enrojecidos, como si hubiera estado conteniendo el llanto durante horas. Se llevó una mano a la frente, murmurando: «Ella no merecía esto. No lo merecía». El corazón de Cindy se estremeció. Durante semanas había dudado de él, su edad, sus intenciones, incluso su amor.
Pero al verlo así destrozado y frágil, sus defensas se desmoronaron. Quizás se había equivocado. Quizás él realmente amaba a su hija. «Está bien», dijo ella con voz temblorosa. «Que Dios nos sostenga y nos consuele a ambos». Michael se dio la vuelta para irse, pero antes de que pudiera alejarse, ella lo llamó. «Michael, espera». Él se detuvo y la miró los ojos brillantes. «Lo siento», dijo entre lágrimas. «Siempre dudé de tu amor por mi hija, pero qué equivocada estaba. Eres un buen hombre, y me alegra que ella haya sido bendecida al tenerte en su vida». Michael simplemente asintió abrumado con la garganta demasiado cerrada para hablar. Luego, sin mirar atrás, se dio la vuelta y caminó por el pasillo del hospital hasta desaparecer. Horas más tarde el vecindario estaba en silencio. Cindy se sentó sola en su sala mirando el espacio vacío que antes se sentía como hogar. Su teléfono vibró sobre la mesa de centro rompiendo el silencio. Era un mensaje de su sobrina Henrietta. Era prima de Charlotte, una estudiante de enfermería de 29 años que vivía en Lafayette. Henrietta había sido muy cercana a Charlotte durante su infancia. Compartían cumpleaños secretos e incluso vacaciones. Tía Cindy, decía el mensaje. «No sé cómo decir esto, pero por favor dime que este no es él». Adjuntada al texto venía una foto. Cindy la abrió y se le cortó la respiración. Era Michael. No había duda, el mismo rostro, la misma sonrisa, la misma postura segura. Pero no era el mismo hombre que había visto unas horas antes. Este se veía despreocupado, casi alegre. Estaba sentado en un restaurante tenuemente iluminado, vestido con la misma camisa que había usado en el hospital ese mismo día, con el brazo alrededor de otra mujer. La mano de la mujer descansaba sobre su pecho, su cabeza inclinada sobre su hombro. La luz de las velas titilaba entre dos copas de vino, una todavía medio llena. La marca de tiempo en la foto, solo 3 horas después de la muerte de Charlotte. La primera reacción de Cindy fue incredulidad. No susurró llevándose la mano al pecho. «No puede ser él». Amplió la imagen buscando cualquier detalle que demostrara que estaba equivocada. Pero no lo había. Era Michael Reynolds. El pie de foto bajo la publicación decía: «Nuevos comienzos». La vida es demasiado corta para los remordimientos. Las manos de Cindy temblaban mientras llamaba a Henrietta. «¿De dónde sacaste esto?», exigió. Henrietta sonaba alterada. «Está en Facebook, tía. Una amiga me etiquetó pensando que ya lo había visto». No podía creerlo. «No es él», Cindy no respondió de inmediato. La habitación pareció cerrarse a su alrededor. «Dios te bendiga», Henrietta logró decir finalmente con la voz entrecortada. «Gracias por enviármelo. Hiciste lo correcto». Terminó la llamada y se quedó en silencio. Pasaron los minutos, luego las horas. Su mente repasaba cada momento que había compartido con él, su aparente dolor, sus lágrimas, su voz suave diciendo que necesitaba tiempo a solas. Nada tenía sentido. ¿Cómo podía un hombre que decía amar tanto a su hija estar cenando con otra mujer la misma noche de su muerte? La traición ardía más hondo de lo que podía explicar. Aún así, parte de ella se negaba a creer lo que veía. «Tal vez es una foto vieja», se dijo en voz baja. «Tal vez alguien está jugando una broma cruel». Pero al actualizar la página, aparecieron más comentarios bajo la foto. «Qué bueno verte feliz de nuevo, hermano. Es hermosa, amigo. Te lo mereces». Las palabras la atravesaron como vidrio. Feliz de nuevo. Menos de 2 horas después de la muerte de su hija. Cindy no podía dejar de temblar. Quería llamarlo, gritarle, exigir respuestas, pero no podía. A sus 62 años, no era una mujer que lanzara acusaciones sin pruebas. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si había una explicación? Sin embargo, en el fondo sabía la verdad. No había justificación para lo que acababa de ver. Esa noche, entró en la vieja habitación de Charlotte, se sentó al borde de la cama y miró la foto enmarcada de su hija sobre la mesita. Bebé, susurró. «¿Qué te hizo?». El pensamiento escapó de su boca antes de que pudiera detenerlo.
No era que lo acusara de haberle hecho daño físico. No había leído los informes médicos, los diagnósticos, había visto el deterioro. Pero algo no encajaba el momento, su comportamiento, esa sonrisa en la foto. Todo le roía por dentro. Al amanecer, Cindy aún no había dormido. Se preparó una taza de café y se quedó mirando el televisor encendido sin realmente ver nada. Su teléfono volvió a vibrar. Era Henrietta. «¿Ya lo enfrentaste?», preguntó. No respondió Cindy. «Aún no lo haré». ¿Por qué no insistió la joven? Cindy respiró hondo. «Porque cuando acusas al diablo con prisa, él esconde la cola. Que crea que no sé nada». Cindy quería investigar, pero no estaba hecha para eso. No sabía por dónde empezar ni en quién confiar. Ni siquiera tenía claro qué buscaba. No quería involucrar más a Henrietta. Era joven, y lo último que deseaba era que el chisme se esparciera por la familia. Así que decidió guardar silencio. Al menos por ahora. Pero el silencio no significa paz. Significa presión esperando estallar. Con el paso de los días, aquella foto se grabó en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Esa sonrisa, esa misma mano que había sostenido la de su hija apenas unas horas antes. Y aunque aún no lo sabía, esa sola imagen, la que rompió su confianza, era solo el comienzo. Porque lo que Cindy estaba a punto de descubrir no solo pondría en duda el amor de Michael, sino todo lo que creía saber sobre cómo había muerto su hija. Así que, ¿qué hizo Cindy después? ¿Tú qué harías? Piénsalo un momento y deja tu respuesta en los comentarios. Si fuera tu hija, ¿qué harías al ver esa foto? ¿Lo enfrentarías, llamarías a la policía o te alejarías en silencio? ¿Ya lo pensaste? Bien, sigamos. La mujer de 62 años hizo lo único que sabía hacer, acudió a alguien en quien confiaba, una vieja amiga de la familia llamada Patricia Howard. Patricia no era cualquiera. Ella y Cindy se conocían desde hacía décadas. Se habían conocido en la escuela de enfermería a finales de los años 80, trabajaron juntas durante interminables turnos hospitalarios y se acompañaron en nacimientos, funerales y desamores. Cuando el esposo de Cindy murió, Patricia fue quien se mantuvo a su lado. Y ahora, cuando la vida la golpeaba de nuevo, Cindy volvió a llamarla. Era una fría mañana de lunes cuando Patricia contestó el teléfono. «Cindy, ¿qué ocurre?», preguntó enseguida, percibiendo el temblor en la voz de su amiga. Cindy respiró hondo, intentando controlar el temblor de sus manos. «Patty, necesito ayuda. No sé ni por dónde empezar». «Es sobre Michael, el esposo de Charlotte». Patricia guardó silencio un instante. «Ese hombre del hospital, sí», respondió Cindy. «Algo no está bien. Estuvo cenando con otra mujer la misma noche en que Charlotte murió. Alguien me envió una foto». Patricia soltó un suspiro ahogado. «Dios mío, eso es enfermizo». «Lo sé», susurró Cindy. «Pero no puedo entenderlo. No sé por dónde comenzar, pero necesito saber quién es realmente». Patricia dudó un momento antes de hablar de nuevo. «¿Recuerdas a mi hijo Collins, el que trabajaba en la oficina del sheriff?». Cindy asintió. «Ahora es investigador privado. Ha manejado casos de fraude, estafas de seguros e incluso robos de identidad. Déjame hablar con él. Tal vez pueda ayudarnos». Cindy vaciló, insegura de si era el paso correcto. «¿Estás segura de que aceptará?». El tono de Patricia se volvió firme. «Lo hará. Te respeta. Y después de lo que pasó con Charlotte, querrá ayudarte». 2 días después, Collins Howard llamó. Su voz era firme y serena, la de alguien acostumbrado a lidiar con el caos. «Señora Lewis», dijo, «lamento mucho su pérdida. Su madre es como familia para nosotros, así que este caso es personal. Cuénteme todo». Cindy le relató todo: la enfermedad de Charlotte, el matrimonio, el comportamiento repentino de Michael y finalmente la foto. Collins escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, hizo una sola pregunta. ¿Quiere la verdad, incluso si es peor de lo que imagina? Cindy tragó saliva. «Sí. Prefiero la verdad a vivir con una mentira». Collins comenzó a investigar de inmediato.
En menos de 48 horas, ya estaba rastreando la identidad de Michael, pero algo no cuadraba. No había registros oficiales de ningún corredor de bolsa con licencia llamado Michael Reynolds, ni en Luisiana ni en Texas. No había registros comerciales, certificaciones, ni rastros fiscales. Eso es raro, murmuró Collins en una de sus llamadas nocturnas. Si manejaba el dinero de la gente, debería haber algún rastro, respondió Cindy en voz baja. Entonces está diciendo que mintió. Collins suspiró. Estoy diciendo que quien quiera que sea este hombre no es quien dice ser. Al final de la semana, los hallazgos de Collins comenzaron a dibujar un panorama mucho más oscuro. El hombre que se hacía llamar Michael Reynolds era en realidad Michael Carter, nacido en 1995 en Cleveland, Ohio. Su madre murió de una sobredosis de heroína cuando él tenía apenas 8 años. Su padre, un ladrón menor, lo abandonó poco después. A los 12, Michael ya vivía en las calles, sobreviviendo con pequeños timos, robando carteras, falsificando firmas y manipulando a quien lo escuchara. Los registros juveniles mostraban múltiples arrestos bajo distintos alias, pero siempre lograba escabullirse. Ha hecho esto toda su vida, dijo Collins con tono sombrío. Gente como él no cambia, solo mejora su técnica. A medida que siguió indagando, descubrió algo aún más perturbador. La mujer de la foto no era nueva. Se llamaba LaToya Briggs, de 38 años, con antecedentes que se remontaban a su adolescencia. Había sido arrestada por robo, falsificación y prostitución. Durante un tiempo trabajó como bailarina en un club de Houston antes de desaparecer del radar alrededor de 2018. Pero Collins notó algo más, un patrón. En cada ciudad en la que Michael había vivido, LaToya también había estado. Han sido socios durante años, explicó Collins. No solo socios sentimentales, sino socios en el crimen. Collins envió a Cindy un informe detallado. Ella se sentó a la mesa de su cocina leyendo cada página con los ojos cada vez más abiertos. Una foto mostraba a Michael y LaToya juntos en Las Vegas, en 2021 vestidos de gala, en un evento de casino. Otra los mostraba tomados de la mano en una playa de Hawái años antes de que él conociera a Charlotte. Nunca fue corredor de bolsa, le dijo Collins por teléfono. Es un estafador, un timador profesional. Ha usado identidades falsas durante al menos 15 años. Cindy apenas podía respirar. Entonces, mi hija, ¿solo fue otra víctima? La voz de Collins se suavizó. Me temo que sí. Todo sobre él fue calculado. El encanto, el momento, incluso la enfermedad. La voz de Cindy se quebró. ¿Qué quiere decir con incluso la enfermedad? Digamos, respondió Collins con cautela, que tengo razones para creer que no fue algo natural. Pero necesito más pruebas antes de afirmarlo. Cindy dejó caer los papeles y se llevó una mano al pecho. Jesús susurró. Nos engañó a todos. Su mente repasó cada momento las dudas, las disculpas, su rostro en la morgue, las lágrimas falsas, las palabras suaves. Todo había sido una actuación. Entre lágrimas murmuró, «Este monstruo se casó con mi hija solo para verla morir». Collins sabía que esto era solo el principio. Señora Lewis, ya contacté a mis conocidos en las fuerzas del orden de los estados donde él ha vivido. Si logramos vincularlo con aunque sea una víctima anterior, tendremos suficiente para reabrir el caso. Cindy se secó las lágrimas y dijo con firmeza, «Haz lo que sea necesario. Se llevó a mi hija. No dejes que le quite la vida a alguien más». Esa noche, mientras Cindy permanecía en silencio, el peso de la verdad se asentó en su interior. Todo lo que creía saber sobre Michael era una mentira. No era un esposo afligido. Era un depredador. Y en algún lugar, el mismo hombre que había sostenido la mano de su hija mientras moría, ya estaba planeando su próximo movimiento. Para ese momento, la investigación había cruzado las fronteras estatales. Collins, el investigador privado, se había aliado con las fuerzas del orden de Georgia, Nevada y Hawái para reconstruir lo que ahora se consideraba una de las estafas románticas más calculadas de los últimos años. Los registros comenzaron a coincidir.
Estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro, identificaciones falsas y fotografías que vinculaban a Michael Carter y LaToya Briggs con al menos 4 mujeres más que habían muerto en circunstancias cuestionables. La impactante verdad: Charlotte no fue su primera víctima. Fue la quinta. Los investigadores descubrieron que Michael y LaToya habían perfeccionado su estafa durante años. Se mudaban a nuevas ciudades, reinventaban sus identidades y apuntaban a mujeres emocionalmente estables pero solitarias con éxito financiero. Michael se hacía pasar por corredor de bolsa, consultor empresarial o inversionista inmobiliario, el papel que mejor se adaptara al estilo de vida de la víctima. LaToya, por otro lado, siempre se mantenía cerca disfrazándose de asistente amiga o a veces incluso pariente. Su manipulación era tan perfecta que ninguna de sus víctimas sospechaba la verdad hasta que era demasiado tarde. Collins lo explicó mejor durante una entrevista con las autoridades locales. No eran simples estafadores, eran actores. Cada mentira estaba ensayada, cada movimiento planeado, cada emoción representada con perfección. Cada frase, cada firma, cada rastro digital formaba parte del rompecabezas y cada nueva pieza hacía que el estómago de Cindy se revolviera. Había notas de voz que Michael había enviado a Charlotte y que ahora sonaban repugnantes y ensayadas. En una decía: «No sabes cuánto te amo, bebé. Eres mí para siempre». En otra: «Todo lo que tengo quiero construirlo contigo». Pero junto a esos mensajes estaban los textos encriptados a LaToya bajo otro nombre que decían: «Una vez que esté hecho estaremos listos. Mantén la cabeza baja unas semanas, te llamaré cuando sea seguro». Cindy no podía creer que el hombre al que una vez le había pedido disculpas, el hombre que había abrazado en el funeral de su hija, fuera capaz de tanta maldad. Sin embargo, la evidencia hablaba más fuerte que su dolor. «Él nunca estuvo de luto», le dijo Collins. «Cada palabra que pronunció en ese hospital, cada lágrima que derramó, fue parte de una estrategia para mantenerte callada y desprevenida». 6 meses después de la muerte de Charlotte, las fuerzas del orden habían reunido suficiente evidencia para actuar. Collins trabajó de cerca con la detective Carla Benson del Buró de Investigación de Luisiana, quien coordinó la vigilancia y las comunicaciones entre jurisdicciones. Rastrearon los movimientos de Michael y LaToya mediante la actividad bancaria y los registros de peaje. Se habían mudado a Austin, Texas, viviendo bajo los nombres de Anthony Wells y Sophia Monroe. Collins sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que atacaran de nuevo. Una mañana llegó una alerta. Michael había visitado una oficina local de seguros para hacer cambios en una póliza abierta bajo su nuevo alias, cuyo beneficiario previsto era la misma mujer que había sido vista entrando en su apartamento varias veces durante el último mes. Su nombre era Deborah Fields, una contadora recién divorciada. Collins llamó de inmediato a la detective Benson. «Lo están haciendo otra vez», dijo. En cuestión de horas, se organizó una operación encubierta. Esa noche, vehículos policiales sin identificación rodearon el complejo. Collins se sentó en uno de ellos con los auriculares puestos, el pulso firme pero pesado. Observó con binoculares mientras Michael salía del edificio con el brazo alrededor de LaToya, riendo sin preocupación. Se dirigían hacia un Lexus negro. Ese fue el momento en que los agentes intervinieron. «Manos donde pueda verlas», gritó un agente. Michael se detuvo por una fracción de segundo. Sonrió como si aún creyera que podía hablar y salir libre. Pero cuando vio a Collins salir del coche sin distintivos, su rostro cambió. «Tú», murmuró Michael. Collins lo miró y dijo en voz baja: «Se acabó». El arresto fue rápido pero intenso. LaToya intentó huir gritando: «No pueden probar nada», antes de que 2 agentes la redujeran al suelo. Michael permaneció en silencio mientras le colocaban las esposas con la mandíbula tensa y una expresión indescifrable. Horas más tarde, en la sala de interrogatorios, se negó a hablar hasta que Collins entró con un ordenador portátil. «Has mentido toda tu vida», dijo Collins con calma. «Pero esta vez tus propias palabras hablarán por ti». Presionó reproducir en un archivo de audio recuperado del teléfono de Michael. La sala quedó en silencio. La voz de Michael llenó el espacio clara y fría.
Debería haber muerto antes, dijo en la grabación. Una breve risa siguió. Que su alma amorosa descanse en paz mientras yo disfruto de su sudor y su trabajo. Los agentes intercambiaron miradas, la incredulidad grabada en sus rostros. Collins se inclinó hacia adelante. Eres tú, ¿verdad? Hablando de Charlotte Lewis. Michael miró fijamente la mesa con los labios apretados. Después de una larga pausa susurró. De todas formas iba a morir. Collins negó lentamente con la cabeza. Tú te aseguraste de que así fuera, ¿verdad? Al día siguiente la historia ocupó los titulares en toda la región. Pareja arrestada por estafa de seguros de vida en varios estados. Decenas de mujeres víctimas. Cindy estaba sentada en la mesa de su cocina cuando vio la noticia en la televisión. Sus manos temblaban mientras las juntaba. La justicia no estaba completa, pero al menos el monstruo que había destruido la vida de su hija finalmente estaba bajo custodia. Llamó a Collins y dijo en voz baja. Gracias. Le diste voz a mi hija cuando ya no la tenía. Pero incluso en ese pequeño alivio quedaban preguntas. ¿Cuántas mujeres habían caído en la misma trampa? ¿Cuántas familias aún no sabían que la muerte de sus hijas no fue una coincidencia, sino parte de un patrón cuidadosamente diseñado por dos personas que veían el amor como un simple negocio? Cindy Lewis había pasado meses manteniéndose en pie, pero cuando la verdad finalmente se asentó, se rompió como nunca antes. Se sentó sola en el dormitorio de Charlotte rodeada de las cosas favoritas de su hija. Una vela de vainilla medio consumida, una pila de cartas sin abrir, y fotos enmarcadas de sus logros inmobiliarios. El aroma del perfume de Charlotte aún flotaba débilmente en el aire, atormentando cada respiración. Susurró entre lágrimas. La empujé hacia esto. Le dije que se casara. Pensé que estaba ayudando. Para Cindy no era solo la pérdida de una hija. Era la culpa de creer que, sin saberlo, la había entregado a los brazos de un asesino. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la noche en que Charlotte llamó con voz débil, pero llena de amor, diciendo, «Mamá, creo que por fin encontré a mí para siempre». La respuesta de Cindy había sido simple. «Estoy orgullosa de ti, cariño». Esa frase, antes llena de alegría, ahora se sentía como una maldición. La traición dolía profundamente. Cindy lloraba no solo la muerte de Charlotte, sino la vida que su hija había construido con todo lo que tenía: su negocio, su tiempo, su corazón. Él se lo quitó todo, dijo una noche a Collins, durante una llamada de seguimiento. No solo su dinero o su vida. Le quitó su paz, su fe en el amor. La voz de Collins, al otro lado de la línea, era tranquila pero cargada de pesar. Señora Lewis, no cargue con ese peso sola. Usted no creó al monstruo. Solo creyó que era humano, Cindy suspiró, pero debía haberlo visto. Una madre siempre lo sabe. En pocos días, desconocidos comenzaron a enviar mensajes a Cindy desde todo el país. Madres viudas e hijas que se veían reflejadas en Charlotte. Un mensaje decía, «Tu historia me salvó. Estaba a punto de abrir una cuenta conjunta con mi prometido. Ahora voy a verificar todo primero». Otro decía, «Gracias por luchar por ella». La historia de Charlotte me abrió los ojos. Cada nota traía consuelo y dolor a la vez. Cindy estaba agradecida de que la vida de Charlotte tuviera un impacto, pero habría dado cualquier cosa por recuperar a su hija en lugar de titulares y simpatía. El tribunal estaba lleno el día en que Michael fue juzgado. El aire era tenso, cada mirada fija en el hombre que había engañado a tantos. Cindy se sentó en la segunda fila junto a Collins, sosteniendo un relicario con la foto de Charlotte. No pudo mirarlo directamente hasta que el fiscal comenzó el interrogatorio. «Señor Carter», dijo el abogado con tono agudo, «Steve decía que fue nombrado único beneficiario de la póliza de seguro de vida de Charlotte Lewis, apenas 2 semanas antes de su muerte». Los ojos de Michael se movieron brevemente hacia el público antes de responder con frialdad. «Es correcto. Y la amaba», insistió el fiscal. Michael esbozó una leve sonrisa. «Hice lo que tenía que hacer». La sala estalló en murmullos. El juez golpeó el mazo.
El corazón de Cindy se hundió. No podía creer que incluso ahora no hubiera ni una pizca de remordimiento en su voz. Las pruebas eran abrumadoras: documentos financieros, identidades falsas, la nota de voz recuperada, y el testimonio de la propia LaToya, quien se había vuelto contra él, a cambio de una reducción de pena. Cuando le preguntaron por qué había permanecido con Michael durante todo ese tiempo, LaToya respondió: me hizo creer que estábamos construyendo algo juntos, pero lo único que construimos fue la muerte. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Tras 6 semanas de juicio, el jurado alcanzó su veredicto. Michael Carter fue condenado a cadena perpetua más 5 años adicionales por su papel en la operación de fraude interestatal. LaToya Briggs recibió 15 años por su participación y por proporcionar documentación falsa a las autoridades. Cuando se leyó el veredicto, Cindy no celebró. No lloró. Simplemente miró al hombre que una vez había tomado la mano de su hija y le había susurrado votos de amor, sabiendo que aquellas palabras nunca habían significado nada. Fuera del tribunal, los reporteros se agolpaban, micrófonos en mano. «Señora Lewis, ¿siente que se hizo justicia?», preguntó uno. Cindy respiró hondo antes de responder. No hay justicia para una madre que entierra a su hija, pero al menos ahora él nunca podrá hacerle esto a nadie más. Su voz temblaba, pero estaba llena de convicción. Agradeció a los investigadores, a los fiscales y a Collins, que se había convertido más en familia que en un profesional contratado. Con el paso de las semanas, Cindy comenzó a reconstruir lo que quedaba de su vida. Transformó su dolor en activismo, colaborando con una fundación local que apoyaba a víctimas de explotación y fraude financiero. A menudo contaba la historia de Charlotte en seminarios y reuniones comunitarias, advirtiendo sobre el peligro de la confianza ciega. «El amor es hermoso», solía decir, «pero nunca debería costarte tu seguridad». La gente escuchaba. Sus palabras tenían el poder de la experiencia y del dolor. Una noche, Cindy se sentó junto a la ventana con una taza de té, mirando las luces de la ciudad. Susurró a la foto de su hija sobre la repisa: «Eras fuerte, cariño. Solo amaste al hombre equivocado. Pero tu historia, tu nombre, salvará a alguien más». Charlotte Lewis lo tenía todo: éxito, riqueza y un corazón lleno de sueños. Y al final todo le fue arrebatado por el hombre en quien más confiaba. Su historia permanece como un recordatorio de que la traición no siempre proviene de los extraños. A veces lleva el rostro del amor. ¿Qué tanto conocemos realmente a las personas en las que confiamos? Esa pregunta permanece mucho después del veredicto, mucho después de que las luces se apaguen y mucho después de que las lágrimas se sequen. El mundo recordará a Charlotte no solo como una víctima, sino como una advertencia, un nombre que nos recuerda que incluso los corazones más fuertes pueden ser engañados. Si esta historia te resultó tan estremecedora como a nosotros, no olvides suscribirte para más casos reales, que te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, la confianza y la justicia. Comparte tus pensamientos en los comentarios y acompáñanos la próxima vez mientras revelamos otra historia desgarradora de codicia, traición y supervivencia. Porque la verdad, como siempre, nunca es tan simple como parece.